Sungube, ome bu sereme, lawa damri do bunile, reikia ramboyule, gida luba minisi, busuti nage hon sungube, gida dabla, le lube larihi luau, aturi hanil, jawa dimal. Buenas tardes a todos. Saludos en general a la mesa principal. Saludos a todos quienes nos acompañan, a los compañeros quienes son homenajeados esta tarde. Pues a Dios las gracias en nombre de la JAU, Bungyo Baba, gracias a todos por presentarse acá hoy día. Agradecido también por el llamado a la comunidad garífuna, maya, garífuna y chinca, a todos en general. Para mí, pues, esto es de suma importancia, estar acá después de estar en las esquinas de nuestros estudios, en la esquina de nuestras casas, en la esquina donde nosotros escribimos, donde sale un poema, donde salen estas ideas para poder tenerla y plasmarla, pues ha sido muy importante. La importancia de todos los idiomas, o bien, por decirlo así, por los idiomas mayas, garífunas, chincas, pues nuestros abuelos, nuestras abuelas los han heredado y nos los han compartido en su momento. Hemos aprendido esto porque es un vehículo muy importante para el avance de nuestro país, para el avance de nuestros pueblos, para el avance de nuestras provincias, pues esto se aprende, en nuestro caso como garífunas, esto se aprende desde el vientre de la madre. Entonces, la importancia de los idiomas maya, garífuna y xinca, pues se ve reflejado en nuestra Guatemala. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo compartir en este momento las partes negativas que nosotros como pueblo garífuna, y creo que lo compartimos con los demás pueblos, cuando estuve estudiando, cuando ingresamos a la primaria, puedo decirle la misma historia que he logrado compartir a través de los años, pues llegábamos a las escuelas y no podíamos hablar nuestros idiomas. O sea, si nos comunicábamos entre compañeros, en ese entonces los maestros nos sacaban y nos decían, bueno, acá usted no puede hablar su idioma, vaya a hablarlo en su casa. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Como comunidad garífuna perdíamos los años en las escuelas. No fue mi caso, pero sí el caso de la mayoría de compañeros, perdían los años, es decir, perdían las clases, perdían las materias, perdían los grados, tenían que volver a repetir. Esto pasó con varios de nosotros. Ahora hablemos de los avances a través de los años. Los avances y la importancia del idioma en las escuelas, nosotros podemos comunicarnos ahora. Ahora ya hay maestros mayas, ya hay maestros garífunas, ya hay maestros chincas a través de los idiomas nacionales, pues ya hemos tenido mucha libertad para poder expresarnos dentro de las escuelas y esto ha ayudado para no estar repitiendo los grados. Esta es la importancia de la cual puedo compartir con ustedes de los idiomas mayas, garífunas y chincas. Agradecido con la mesa principal, con la ministra, con la viceministra, con quienes la acompañan y con todos quienes forman parte de estas buenas acciones para el avance de los idiomas maternos en toda Guatemala, a nivel educativo y en todo el sistema general. Les digo esto porque yo veo la contraparte, porque sufrí el momento que no podíamos comunicarnos en las escuelas y después de la ley de idiomas nacionales, ahora ya podemos comunicarnos dentro de las escuelas con nuestros idiomas, y no solo ahí, en las iglesias, en el parque y todo, porque nosotros fuimos perseguidos. Muchos ancestros de nosotros fallecieron solamente por comunicarse en sus idiomas, o sea, idioma materno. Este ha sido un pecado donde muchos pudieron perder sus vidas en su momento. Pude presenciarlo. Entonces, son pocos los minutos para compartir con ustedes. Felicito a todos los compañeros quienes han sido homenajeados y hacer llegar la voz a la compañera que no pudo venir. Mis felicitaciones para todos. De igual forma, a la mesa principal por tan excelente trabajo. Esta administración, este periodo, ha hecho un trabajo muy impresionante. No es mi primera vez estar acá. He estado con la viceministra en 2024 y tuve la oportunidad de estar en otros países, siempre hablando del idioma garífuna. Estuve en Inglaterra en 2022, estuve 5 meses allá,
De igual forma, el día que estuve acá con la viceministra, ese mismo día salí a Estados Unidos a la Universidad del Camino Colegio para compartir sobre el idioma garífuna. Hemos trabajado también, hoy por hoy tenemos una academia para el aprendizaje y replicar el idioma con niños, y pues esto ha funcionado. Tenemos 66 niños aprendiendo el idioma. He preferido trabajar con niños porque sabemos de que es un buen semillero, y a veces me toca salir a países, no tenemos remuneración por esto, lo dejo claro, la academia la tenemos. De igual forma, es algo que estamos haciendo todos los días sábados y todos los días domingos, acompañado con mi hermana en su momento y parte de mi equipo de trabajo. Hemos tratado de formar algo muy grande, siempre para poder contribuir con los idiomas. Y en el caso como escritor e investigador garífuna, he escrito 24 libros directamente para el idioma y 2 diccionarios, uno inglés, garífuna, español, español, garífuna, inglés, inglés, garífuna, español. Los 3 bloques están está en el mismo diccionario y consta de 622 páginas. Aparte de los 24 libros para el aprendizaje del idioma, escribí 2 más con dirección solo para niños, y hoy por hoy, hace como en enero, empecé a escribir un libro. eh, Espero terminarlo pronto, y esto pues me anima un poco más porque no es fácil estar sentado escribiendo un poema, no es fácil estar sentado para poder escribir un libro, porque a veces desvanecemos como artistas, desvanecemos como escritores. He pedido ya casi a última hora compartir algo con ustedes para producción, no sé si lo tienen, mandé un WhatsApp y no sé si lo tendrán por ahí. Ok, está bien. Deseaba compartir algo con ustedes, pero sí lo mandé de último. Sí, 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 con ella, creo que con ella. Sí, quisiera compartirlo. Lo tengo en YouTube y sí, y lo pasé a WhatsApp. Quisiera compartirlo. Es una producción que hice en Inglaterra. También soy periodista, por eso me veían tomando fotos ahí. Soy bastante exigente para fotos. Mauri Production, Garifuna TV. Production. Garifuna TV Production. Sí, ok. Sí, esto es parte de la espiritualidad garífuna. Mientras lo colocan los compañeros, deseo compartirlo. Lo hice en Costa Rica cuando estuve allá, siempre hablando por el idioma garífuna. Ahí está. Stop. Ok. Voy a pedir a todos que se paren. Vamos a hacer la dinámica. Mil disculpas al caso, pero vamos a compartir parte de la espiritualidad garífuna. Veamos la pantalla. ¿Quiénes pueden verlo por acá cerca? Ah, ok. Ok. Tratemos de agarrarnos de las manos, todos los que tenemos cerca, y... Ok, ya, pray. Sí, ya. Aduduala, Epa Pusteru, Nikamua, Nida Sufulas, Nida Mua, Nida Sufulas, Paguchi Pungiu, Nida Sufulas, Nyumbila, Paguekao, Aduduala, Epa Pusteru, Vida mua, vida sufura, vida mua, vida sufura.
Muchas gracias a todos. Es el Padre Nuestro en idioma garífuna. Tenemos mucha conexión con la tierra. Todos somos unos hermanos, agradecido con el espacio. Ome busereme, pacta night, maltiosh. Ome busereme, consumbe.